Estudiaremos, o bueno, prácticamente vamos a dar continuación al tema 1.2, 1.3 de la unidad número 1, impuesto a la renta. Recordemos que en la clase pasada estuvimos hablando de algunos aspectos generales del impuesto a la renta, que sería muy importante recordarlo, ¿no? Como para ir dando continuidad a nuestro tema, ¿sí? Recordemos que el impuesto a la renta es un impuesto que se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas, las sociedades, sean estas nacionales o extranjeras, ¿no? Además de ello, ¿sí? Es importante recordar quiénes son aquellos que deben de pagar. Lo mencionamos ya, las personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades, independientemente de que si sus ingresos son exentos o no de este impuesto, ¿no? Importante mencionar que esta declaración es obligatoria para estos contribuyentes que hemos mencionado, ¿no? Ahora bien, continuando pues con el tema 1.2, de pronto algunos se han de estar preguntando, bueno, ¿y sobre qué se debe pagar? ¿Sí? ¿Sobre qué se debe pagar? Pues en este caso se debe de pagar sobre la base imponible y que, por cierto, ¿no? Para poder calcular el impuesto a la renta de un contribuyente, se debe restar sus ingresos grabados, ¿sí? De esos ingresos grabados, las devoluciones, los descuentos, los costos, los gastos y deducciones relacionados con esos ingresos. Luego de haber restado de nuestros ingresos todos estos rubros, ¿sí? A ese resultado es al que le llamamos nosotros base imponible, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de calcular el impuesto a la renta, lo primero que necesitamos entender es que no todos los ingresos que una persona, una empresa recibe están sujetos a impuestos y que existen ciertos gastos que podemos restar para deducir, para reducir, ¿sí? El monto final a pagar, ¿sí? ¿Cuáles son esos rubros? Ya los hemos mencionado, ¿no? Las devoluciones, los descuentos, los costos, gastos y deducciones que estén relacionados con estos ingresos, ¿no? Ahora, pues bueno, ¿qué son los ingresos grabados? ¿Sí? En este caso, estos ingresos son aquellos que sí están sujetos a impuestos, ¿sí? Que sí están considerados para el pago del impuesto a la renta. Por ejemplo, si usted tiene un negocio y gana dinero vendiendo productos o servicios, ese ingreso será grabado, es decir, estará sujeto al pago del impuesto. Otros ejemplos también incluyen, como por ejemplo, a ver, por acá creo que teníamos algunos ejemplos, ¿no? En este caso, el salario que usted recibe por su trabajo, ¿sí? El trabajo en relación de dependencia, los ingresos por alquileres, ¿sí? Los intereses generados por sus inversiones, ¿sí? Entonces, todos estos son considerados ingresos grabados, ¿ok? Repito, ¿no? Son ingresos que sí están sujetos a estos impuestos. Ahora, ¿qué son los ingresos exentos? ¿Qué son las exoneraciones? ¿Sí? Bueno, existen ciertos tipos de ingresos que están exentos, es decir, que no pagan impuestos. Estas exenciones se otorgan como un beneficio fiscal para fomentar ciertas actividades o proteger sectores vulnerables. Ejemplos comunes de ingresos exentos en nuestro país son como por ejemplo las pensiones jubilares, las indemnizaciones por despido, las herencias que uno puede recibir de familiares cercanos, ¿no? Claro, hasta cierto límite, ¿ok? Ahora, ¿qué son las deducciones? ¿Sí? Las deducciones son ciertos gastos que pueden restablecer de sus ingresos para reducir su base imponible, es decir, el monto sobre el cual se calcula el impuesto. Los gastos deben de estar relacionados con la actividad que genera los ingresos. Por ejemplo, si usted tiene una tienda, ¿sí?
una tienda, los gastos en compra de mercancías, el alquiler del local, los salarios de empleados, pueden ser deducidos, ¿sí? Otros ejemplos, deducciones, tenemos como por ejemplo allí los gastos de salud, los gastos en educación, los intereses de créditos hipotecarios para una vivienda, ¿sí? Bueno, esos son algunas deducciones, pero, bueno, recordando un poquito, ¿no? Estos gastos pueden ser considerados al momento de realizar la declaración de impuesto a la renta, ¿sí? De aquellas personas que se encuentran bajo relación de dependencias y hoy en día ya son considerados como, bueno, son utilizados para la reducción por gastos personales. Después, ¿no? O sea, después de haber, en este caso, realizado esas deducciones, ¿sí? Nosotros vamos a obtener como resultado la base imponible. ¿Y qué es la base imponible? Es el monto sobre el cual ya se aplica el porcentaje de impuesto a la renta. Más adelante, nosotros realizaremos ejercicios prácticos en donde de seguro comprenderemos cómo realizar ese cálculo del impuesto a la renta. ¿Sí? Pero como para tener una idea, ¿no? Un poquito más clara, ¿no? Quisiera ponerles un ejemplo. Y es que si usted se encuentra trabajando, ¿no? Y si durante un año usted recibe, por ejemplo, unos $20,000 de ingresos por su sueldo y aparte tiene $2,000 en deducciones, ¿ok? Entonces ya la base imponible no va a ser los 20,000, sino 18,000. ¿Por qué? Porque hemos restado, ¿sí? Hemos restado de nuestros ingresos grabados, que fue el sueldo, los $2,000 de deducciones, ¿sí? Entonces la base imponible sería $18,000. Y sobre esos 18,000 es que se va a calcular, ¿sí? El impuesto a la renta. Muy bien, ahora sí, a continuación, revisaremos qué son o qué es el ingreso de fuente ecuatoriana, ¿sí? Bueno, este concepto hace referencia a los ingresos que se generan dentro del territorio ecuatoriano. Según la ley de régimen tributario interno, se consideran ingresos de fuente ecuatoriana los que provienen de actividades económicas realizadas dentro del país. Algunos ejemplos, ¿sí? Algunos ejemplos de ingresos de fuente ecuatoriana pueden ser, por ejemplo, los salarios, los sueldos de los ecuatorianos y extranjeros que trabajan en Ecuador, ¿sí? Además, los ingresos por actividades comerciales, como por ejemplo las ventas de productos o la prestación de servicios dentro del país. Además, pues tendremos también las utilidades y dividendos distribuidos por empresas ecuatorianas. Además, también se encuentran los intereses generados por depósitos bancarios en entidades financieras ecuatorianas. Eh, Otro de los ejemplos de ingresos de fuente ecuatoriana también son las regalías por derechos de autor que se obtienen en Ecuador. Y, a más de ello, también aquellas ganancias por las ventas de bienes, tanto para los bienes muebles como para los bienes inmuebles, ¿no? Siempre y cuando estos se generen, ¿sí? O estén ubicados en Ecuador, ¿sí? De esta manera, estimados estudiantes, hemos podido observar el día de hoy, ¿sí? ¿Qué son los ingresos? ¿Sí? Ingresos grabados.
qué son los ingresos exentos y exoneraciones, qué son las deducciones, ¿sí? Además de ello, hemos podido definir, ¿sí? En este caso, qué son los ingresos de fuente ecuatoriana y hemos podido también mencionar algunos ejemplos, ¿sí? Algunos ejemplos. Y para ir, en este caso, complementando, quisiera compartir con ustedes un ejemplo, ¿no? Si, por ejemplo, usted vende o si vende una propiedad que está ubicada en Quito, las ganancias que usted obtenga de esa venta son consideradas ingresos de fuente ecuatoriana y estarán sujetos a impuestos, en este caso en nuestro país. Incluso si es que usted fuera una persona extranjera, pero vive, ¿sí? Que vive fuera del país, debería de pagar el impuesto a la renta, ¿no? ¿Por qué razón? Porque la propiedad se encuentra ubicada en Ecuador, ¿ok? Entonces, estimados estudiantes, ¿no? En resumen, y para ir concluyendo, el cálculo del impuesto a la renta en Ecuador se basa en los ingresos que se generan dentro del país, a los cuales pueden restablecer exenciones y deducciones para reducir el monto final de impuesto a pagar, ¿no? Este proceso busca es que las personas, las empresas paguen impuestos justos, considerando tanto sus ganancias como los gastos necesarios, ¿sí? Para poderlas obtener, ¿sí? Eso es todo lo que revisaremos el día de hoy, estimados estudiantes. Algo que sí quisiera que pudiéramos nosotros ir avanzando el día de hoy, ¿sí? Dado que nuestra planificación hasta aquí no nos exige una tarea calificable, pero me gustaría que nosotros pudiéramos ir anticipándonos de qué manera me gustaría que nosotros podamos realizar la siguiente actividad. Bien, dado que hemos estudiado el día de hoy qué son los ingresos grabados, los ingresos exentos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? De momento vamos a consultar, ¿sí? Vamos a ir investigando cuáles son los ingresos grabados en relación de dependencia, así como también los ingresos exentos. Eso vamos a ir realizando. Repito, ¿no? Vamos a ir investigando, ¿ok? En este caso, los ingresos grabados y los ingresos exentos en relación de dependencia. Con ello, vamos a realizar nosotros una actividad. Luego de haber consultado, vamos a realizar una actividad que será el análisis de los ingresos en relación de dependencia. Hasta allí vamos a quedarnos el día de hoy, chicos. Cualquier inquietud que tengan, por favor, recuerden hacerla mediante el grupo para despejarles de una manera mucho más rápido, ¿no? Las inquietudes. El día de mañana, 25 de octubre, continuamos ya con, en este caso, el tema ingresos obtenidos en el exterior y también los ingresos en relación de dependencia. Entonces, que tengan muy buenas tardes y hasta mañana.